El doctor Piscoya, Luis Piscoya Hermosa, no sé por qué dije al final, Luis Piscoya Hermosa. El doctor Piscoya es doctor en filosofía, ha tenido muchísimos cargos en el mundo académico. El último ha sido director del Centro de Altos Estudios Nacionales, ha escrito muchos libros sobre filosofía, lógica, etcétera, educación, y es graduado además, tiene doctorados en el extranjero, es profesor visitante en Alemania, en Estados Unidos. Y para nosotros es una gran alegría tenerlo en Café y Noticias. Con el doctor Piscoya Hermosa vamos a conversar sobre el proyecto de ley universitaria, cuyo dictamen ha sido aprobado recientemente en la Comisión de Educación. Muchas gracias por venir. Ha hecho usted un esfuerzo por estar acá con nosotros, le agradecemos. ¿Cuál es su principal observación a este dictamen, a este proyecto de ley del general en retiro Mora, el congresista? Bien. Yendo directamente al tema. Al tema, sí. Pues diría que hay una especie de situación paradójica con el dictamen y con las necesidades del sistema universitario peruano y del Perú como país, ¿no? El asunto es que realmente necesitamos una ley universitaria actualizada. La vigente, que es la 23733, es una ley inspirada en ideas de hace un siglo, ¿no?, que se han repetido a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI son pues claramente obsoletas, ¿no?, y han servido como sombrilla, podríamos decir, para el deterioro de la universidad, tanto en lo académico como en lo administrativo, en la gobernabilidad. Ahora, en cuanto al trabajo del general Mora, ¿no?, pues creo que hay algunos asuntos que resaltar. El principal sería que ha puesto, digamos, a la luz pública, ¿no?, una serie de indicadores del deterioro de la universidad, tanto académico como administrativo, ¿no? Inclusive podríamos añadir el deterioro ético y los indicadores que hay de corruptelas, ¿no?, que me parece que son innegables para las personas que conocemos la universidad, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que podría ser una observación, ¿no?, es que el proyecto tiene algunas fallas, en mi opinión, estructurales, que dan lugar a que, digamos, al margen de sus buenas intenciones, no van a ser una solución al problema. Lo primero sería hacer depender a la universidad del Ministerio de Educación, me parece el mayor error. Nuestro Ministerio de Educación es claramente, a la luz de la evaluación internacional, uno de los más deficientes, si no el más deficiente de la región, ¿no?, y también del mundo, ¿no? Pues basta con indicar que ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA, que ya evalúan un trabajo porque es para chicos de 15 a 16 años, ¿no? Y no es como se ha dicho, porque escuché algo de eso en las declaraciones del nuevo ministro, que estamos avanzando, pero sino que lentamente, ¿no? Las evaluaciones internacionales muestran que no es así, ¿no? Desde el año 97 ocupamos los últimos lugares en la región de América Latina y el Caribe, en el año 2000 en las pruebas PISA, ¿no?, el año 2009 también y el año 2012. O sea, esa posición, digamos, muy defectiva, la mantenemos al menos estable, ¿no?, pero como conocemos todos en este tiempo, quien se mantiene en una posición estable, ¿no?, en una época de desarrollo y crecimiento, en realidad está retrocediendo, no está avanzando, ¿no? La ley, este proyecto de ley no es un avance entonces, es un retroceso, sería un retroceso en un contexto en el que el Perú necesita avanzar. Creo que todos sus merecimientos, ¿no?,
de la buena intención y de lo que puede defenderse en el proyecto, queda totalmente desvirtuado por la dependencia del Ministerio de Educación y también por la conformación de una superintendencia con personas que pues tienen más una carrera burocrática que una carrera académica, ¿no? Y bueno, no necesito hablar de nuestras burocracias, ¿no? Las burocracias que dependen del gobierno directamente normalmente no son las académicamente más competentes, ¿no? Y por otro lado, cuando tienen algún nivel académico, tampoco son las pertinentes para las funciones que se les asignan. Entonces, pues diría, esa es la objeción mayor, ¿no? Ahora, hay otras que no son tan menores, como por ejemplo, hacer depender prácticamente académicamente a la Universidad Peruana del Consejo Nacional de Acreditación del CONEAU. La ley de acreditación, que fue parte de las condiciones del TLC que firmó Toledo, ¿no? Pues uno, ¿no?, está definida para la tercerización, no para que el Estado propiamente acredite, sino para que el Estado delegue en particulares esa función. Y, en segundo lugar, no exige requisitos académicos para sus miembros directivos, ¿no? O sea, profesores muy mediocres pueden ser miembros del CONEAU, y creo que profesores que, bueno, han estado en las universidades, pero que no tienen ninguna presencia en la comunidad académica nacional e internacional, son justamente los que van a tener a cargo, ¿no?, en buena cuenta, la supervisión académica de la universidad, ¿no? Ahora, el problema está en que la comunidad nacional, y en ese sentido el programa es importante, conoce muy poco de cuáles son los valores reales de nuestro sistema educativo, ¿no? Definitivamente no han estado en el Ministerio de Educación, ¿no?, que tiene los desempeños no de hoy día, sino de hace 20 o 30 años, ¿no? Y las personas que hoy lo dirigen desde el punto de vista técnico y los que ocupan los cargos ejecutivos y los viceministros son personas ligadas a las mismas instituciones y organismos de hace 20 Vamos años. a interrumpir la entrevista, sí, para hacer un enlace en vivo y volvemos. Tenemos a Silvio Buendía en vivo y vamos a darle pase y luego regresamos con la entrevista. Adelante, Silvio. Y en una zona aledaña al Cerro del Pino, el operativo en la avenida Nicolás Arriola y La Floral, muy cerca a la zona donde sucedió el incendio en la empresa importadora de motocicletas el día martes. Se viene realizando aquí, como hemos indicado, debido al gran cantidad de comercio y comercio informal que obstruye las calles cercanas en este distrito. Más de 100 personas entre serenos y policías municipales participan en este operativo. Se van a utilizar volquetes, así como palas mecánicas y cargadores frontales para retirar todo este material. Como podemos apreciar, en esta zona está congestionada por una gran cantidad de cajas de frutas. Como podemos apreciar también, los depósitos y locales que almacenan este tipo de material serán clausurados y multados conforme la ordenanza municipal de La Victoria. Esto es lo que viene sucediendo a estas horas de la mañana, donde se viene realizando un operativo para liberar las calles de este distrito aquí en La Victoria. Adelante ustedes. Continuamos con el doctor Luis Piscoya Hermosa. Tenemos un gravísimo problema del que conversábamos, del nivel académico de la universidad peruana. La universidad peruana está en una franca decadencia en cuanto al rigor académico. No hay investigación científica, la medida, ¿no es cierto?, en el nivel internacional para que una universidad acredite por su nivel académico son publicaciones científicas, lo cual requiere que exista investigación y lo cual requiere un equipo de investigadores dedicados a esta tarea.
pero la Universidad Peruana no hay investigación con las justas en 2 o 3 universidades, en el resto no hay. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? ¿No se requiere una ley? ¿Se requiere una ley para ello? Bueno, creo que la ley es importante y es, podríamos decir, su tercera debilidad importante, ¿no? O relevante. Pues no hay en ella indicios de estimular e impulsar una carrera académica fuerte, exigente y que esté a la altura de las necesidades de los grandes problemas nacionales, ¿no? Hay un deterioro de lo académico muy fuerte, ¿no? Hay doctorados que podríamos calificar claramente de penosos, ¿no? Igualmente maestrías, ¿no? Y ese deterioro tiene que ver con una gobernabilidad muy débil, ¿no? Y con una situación en la que para elegir autoridades se toma en cuenta solamente la capacidad electoral del profesor y algunos requisitos mínimos, ¿no? Y ciertamente, en el orden académico. Así es, ¿no? Exactamente, algunos requisitos mínimos en el orden académico, ¿no? Y pues eso da lugar que los cargos de autoridad normalmente estén en manos de los profesores menos calificados de la universidad, ¿no? Y pues que sean la medida de las exigencias en el posgrado y en otros casos, ¿no? La ley no prevé, digamos, o medidas o procesos que vayan a un mejoramiento efectivo de nuestro capital humano y de lo académico, que es lo central en la universidad, ¿no? Creo que ahí necesita correcciones muy fuertes. Ahora, ¿qué hacer para cambiar este modelo de universidad? Yo tengo contacto con las universidades, no quiero mencionar nombres porque son universidades de primer nivel, pero he podido hablar con algunas autoridades y me han dicho que una autoridad se elige básicamente por la corrupción, o sea, a los delegados, a las asambleas, donde se eligen las autoridades, se les paga, se les contrata, y entonces cuando ya están contratados, votan por una por un determinado profesor que postula al cargo máximo. Entonces hay una corrupción muy fuerte dentro de la universidad peruana que nosotros no estamos tomando en cuenta. Mire, es un tanto irónico y creo que triste decirlo, ¿no? Pero por las razones que se enjuician, por ejemplo, a Montesinos, por comprar votos en el Congreso, tendríamos que enjuiciar a muchísima gente en las universidades públicas particularmente, que es lo que más conozco, ¿no? Lo que se sabe, digamos, en los pasadizos, pero nunca se dice en voz alta, ¿no? Es que hay un mercado de votos, ¿no? Los alumnos son objeto de dietas, pese a que la ley expresamente prohíbe que reciban remuneración alguna, ¿no? Pero en este caso, además de las dietas, hay otros pagos, ¿no? Que son vigilados y orientados a la hora de la votación con mecanismos como, por ejemplo, que tomen fotografía a su voto con el celular que reciben, ¿no? Entonces, pues hay, como usted ha señalado, el comentario generalizado de corruptelas, ¿no? Y de un mercado de votos, ¿no? De lo más deshonesto, que justamente explica la calidad de las autoridades que tenemos, ¿no? Que realmente en este momento pues hay una oposición de la Asamblea de Rectores, ¿no? Que me parece que si pues se hiciera en los términos que estoy señalando, tendría otro interés, ¿no? Pero básicamente no hay ninguna idea y ninguna propuesta, ¿no? Y hasta donde se conoce, la Asamblea de Rectores lo que intenta es mantener lo que es el estado de cosas, ¿no? O sea, su argumento es ese, ¿no? Si es que se entiende algo, Sí, ¿no? Así es. Ahora, pues no hay planteamientos alternativos, ¿no? Sino simplemente decir mantengamos el estado de cosas y entonces marchamos a la universidad, marchamos a las calles, etcétera, que no es el camino que usan los intelectuales, ¿no? Así es. Y que están capacitados para argumentar y probar los errores, ¿no? Y en este caso es un organismo con capacidad y con presupuesto como para poder, digamos, difundir en la opinión pública puntos de vista que ayuden
y que seguramente podrían dar lugar, ¿no?, a que se comprenda que los errores de esta ley, la intención me parece que es buena, pero que realmente hay que corregirla, ¿no? Y ciertamente no por parte de los equipos que actualmente tenemos como autoridades. Como autoridades. Ahora, Sí. ¿cómo podemos plantear el tema del desarrollo del Perú si no tenemos universidades y educación de calidad y si no tenemos investigación científica? La ciencia pura, y usted es un epistemólogo, lo sabe, la ciencia pura es la base para que se desarrolle la ciencia aplicada, la tecnología. Pero no estamos haciendo ciencia pura. Hay un desprecio a la ciencia, a la filosofía. Se ha barrido con la filosofía en las universidades, se ha barrido con la lógica, de parte de haberse barrido con el arte, la música, etcétera, que forman parte de la formación integral del ser humano. Sí, creo que el problema es más profundo, ¿no? Pues nosotros, podemos decir, tenemos una educación anticientífica, ¿no? En la educación secundaria, con los actuales currículos que rigen desde el año 93, ¿no?, se ha destruido todo lo que significa disciplinas científicas. Se ha diluido en áreas sumamente difusas que no solamente impiden una formación adecuada de los niños, sino de los docentes, ¿no? Normalmente cuando se plantea el problema de la educación se habla de los niños, ¿no? Y en realidad los bajos rendimientos de nuestros niños, ¿no?, son un fiel reflejo de los bajísimos rendimientos de los profesores, ¿no?, que pues ciertamente tampoco han sido evaluados adecuadamente, porque cada que hemos tenido una evaluación, por ejemplo, en el régimen anterior y aún en este régimen, nos hemos encontrado con que las pruebas se venden, ¿no? La única evaluación realmente que tiene un informe completo y que no fue acusada en ningún caso de venta de las pruebas fue la que se hizo en el año 2002, cuando era ministro el señor Lynch, que no duró pues más de 9 meses en virtud, digamos, quizás de esas acciones, ¿no? Entonces, en efecto, nuestra educación de base, ¿no?, es, digamos, anticientífica, ¿no? Y si usted examina, por ejemplo, una feria de libro que es indicadora de la comunidad integralmente, pues se habla de los libros y de la presentación de libros. Y se presenta entonces los libros de un narrador, frecuentemente un narrador justificado, ¿no?, de algún poeta también justificado, de otros casos no iguales, pero en otros casos la historia de algún crimen raro que se cometió, ¿no?, o de las pasiones o debilidades de algún personaje público, ¿no? Y esa es la cultura de una feria de libro. Se presenta algún libro de física teórica, ¿no?, algún libro de econometría, ¿no?, algún libro de matemática, ¿no?, algún libro que analice el desarrollo de la ciencia. En alguna ocasión en una feria de libro tuve lo siguiente: esperé en la puerta que desocupen un salón. El salón estaba lleno, repleto. Lo que presentaban era un libro de cocina, ¿no? Y cuando entré a presentar el libro que me encargaron, tuve 20 o 30 personas curiosas, y estaba presentando un libro de Mario Bunge, ¿no?, sobre problemas de la filosofía en América Latina, ¿no?, y de la ciencia y del desarrollo, ¿no? Ahora, este escenario penoso, ¿no?, pues que es sustentable además, porque una de las cosas que he sostenido en mis trabajos es que con el nivel de investigación científica que tenemos, ¿no?, lo único, y con la educación básica que tenemos, lo único que está asegurado es su desarrollo. O sea, no el desarrollo sustentable, sino tenemos el subdesarrollo sustentable. Y creo que no hay indicios, lamentablemente, hasta la fecha, de que eso vaya a cambiar con los indicadores que tenemos del Ministerio de Educación, y creo que no habría también si es que el Pleno aprobara una ley como la que estamos viendo, que es perfectible y tiene buenas intenciones, pero que revela un desconocimiento de lo que es la institución universitaria, que hay que conocerla no solamente a nivel del país, sino hay que conocerla a nivel internacional, justamente para ser competitivo en una situación como la del escenario actual, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Luis Piscoya Hermosa. Es una pena que el tiempo sea tan breve. Espero que podamos conversar nuevamente sobre este tema crucial para el desarrollo
la formación del peruano y el desarrollo del país. Como usted ha dicho, tenemos una educación que asegura el subdesarrollo sustentable y nosotros queremos desarrollo sustentable. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.